A continuación presentamos cómo la violencia y la extorsión acaban con la vida de personas trabajadoras, emprendedoras, quienes durante mucho tiempo se han esforzado por lograr tener un negocio estable. Juan Víctor Castillo es quien nos presenta esta historia. Gracias por acompañarnos, bienvenido. ¿Qué tal, Alejandra? Amigos televidentes, es un placer, muy buenas noches. El guatemalteco se caracteriza de tener un sueño, emprender su propio negocio, cualquier tipo de comercio, no importa, pero es su forma de ingreso económico para subsanar los gastos en la casa, con la familia, con los hijos. La historia que vamos a relatar esta noche es realmente trágica porque evidencia cómo la violencia en cuestión de tiempo arrebata todo tipo de sueños. Usted está viendo en pantalla a Hugo Leonel García Vicente, de 43 años, un guatemalteco muy conocido en la Reformita Zona 12, emprendedor. Hace aproximadamente 20 años, los vecinos lo recuerdan cariñosamente porque instaló 2 mesas de madera, sillas y un toldo e inició los sábados en la tarde a ofrecer ceviches, pero su manera de cocinar, de servir, su forma de ser tan amigable, su sonrisa, generaba que las personas llegaran a buscarlo constantemente y así fue creciendo su negocio, hasta alquilar una casa en la 11 calle 945, siempre en la Reformita Zona 12, que era su lugar perfecto para la venta. Hace 15 años instaló ya formalmente la cevichería denominada La Palmerita, le puso así en honor a su familia porque así lo decidieron sus hermanos, su esposa y sus 2 hijos. Le iba muy bien, buenos ingresos. El tiempo de la pandemia no se quedó esperando, sentado, decidió instalar las ventas a domicilio en la motocicleta y con su mejor amigo, él con la mochila en la espalda, salía en horas de la mañana a ofrecer los ceviches, a entregarlos a las residencias por medio de aplicaciones. Nunca se quedaba quieto, era una forma de emprender, así lo identifican sus familiares, pero lastimosamente ayer a las 8 de la noche, con 25 minutos, la violencia tocó la puerta de su negocio. 2 delincuentes descendieron de un vehículo color gris Nissan de la línea Versa y con armas de fuego se dirigieron hacia Hugo, Huguito como cariñosamente lo conocían sus amigos. Los maleantes le dispararon hasta quitarle la vida. De una manera cobarde, los delincuentes escaparon corriendo, abordaron el vehículo y huyeron por la 11 calle de la Reformita Zona 12. A pesar, Alejandra y amigos televidentes, que en el lugar existían cámaras de seguridad, a los maleantes no les importó. Pero las 2 versiones al momento para las autoridades es probablemente el tema de la extorsión o posiblemente alguna discusión con un cliente, pero tratan de determinar las autoridades cuál de las versiones se fundamentará con la evidencia que recabaron en la escena del crimen, Alejandra. Por supuesto, vemos un claro ejemplo de lo que sucede en nuestro país. En esta ocasión logramos tener acceso a la historia, acceso a las fotografías de él en vida, pero muchos guatemaltecos han fallecido bajo la misma circunstancia. En este caso, ¿se logra determinar si es un tema extorsivo, si va vinculado directamente a grupos de pandillas que extorsionan en el sector, Juan Víctor? Para los investigadores, Alejandra, que ya tienen el caso, la carpeta de investigación, algo muy peculiar por la manera como operaron los delincuentes en un vehículo gris en horas de la noche, cuando solamente estaba Hugo por cerrar el negocio, decidieron ingresar, posiblemente ya tenían controlado el horario de Hugo Leonel García Vicente a la hora específica que cerraba el comercio durante la semana y decidieron ingresar directamente hacia Hugo Leonel García y sin mediar palabra efectuaron los disparos y escapan corriendo, abordan el automotor nuevamente y huyen sobre la 11 calle 7ª avenida de la Reformita Zona 12. La manera de actuar, se embalaron 11 casquillos, es decir, los maleantes iban directamente a quitarle la vida a Hugo Leonel García Vicente, lo que a las autoridades hace suponer al momento que podría tratarse del tema de las extorsiones, pero Hugo tenía algo particular con su familia, las protegía siempre, a sus hermanos, a su esposa, a sus hijos, porque era su forma de ser. Incluso Hugo no contaba, no relataba a los familiares cómo le iba en el negocio por el mismo propósito de resguardar la integridad de sus familiares.
nunca les comentó que era acechado por extorsionistas, tampoco mencionó si le entregaron teléfonos celulares o lo llamaron bajo amenazas de muerte o existía algún tipo de problema por asaltantes. Nunca mencionó esto Hugo. No había guardia de seguridad en el lugar, tampoco en el local, lo que hizo vulnerable a Hugo Leonel García Vicente. Él confiaba mucho en su clientela, en los vecinos que lo conocían perfectamente bien por los más de 20 años de trabajar y de emprender su propio negocio en la Reformita Zona 12. Pero te reitero, Alejandra, posiblemente el tema de la extorsión, pero ya este dato se confirma durante el tiempo que así duró la investigación de la policía y el Ministerio Público. ¿Se ha logrado tener contacto con la familia, con algún familiar cercano, alguno de los empleados quienes podrían dar valiosa información sobre este hecho, Juan Víctor, que es impactante? Estamos hablando de una persona que tiene más de 15 años de estar trabajando en un mismo lugar. Sin ningún tipo de problema, Alejandra. Hugo tenía esa característica, siempre sonriente, atendiendo de mejor manera a su clientela, y eso generaba que la gente lo buscara constantemente entre semana, los sábados, los domingos. Pasó de ofrecer ceviches a una carta mucho más amplia para entregar a sus clientes mariscos, una diversidad de platillos, pero lastimosamente la violencia le arrebató la vida a Hugo Leonel García Vicente. ¿Qué pasó en ese escenario criminal? Consultamos la información de la comisaría del sector y solamente detalla que Hugo estaba en el interior de ese local, Hugo Leonel García Vicente, no existía otra persona. Hay cámaras de seguridad que serán vitales, pero platicamos con la sobrina de Hugo, ella de una manera bastante afectada dio a conocer parte de la vida de Hugo, nos recordó un poco de esa manera de emprendimiento que lo caracterizaba. Escuchemos. Sí, no exactamente en la misma dirección, pero sí ahí siempre en la zona 12. Después él empezó en un local muy pequeño, con, si no mal recuerdo, con 2 mesitas y todo. Y un toldo, ¿verdad? Exacto. Ajá, así fue como él empezó. Después consiguió un local. Después del local fue que ya pues él agarró el lugar donde estaba actualmente, que ahí pues ya tenía casi 15 años de estar él ahí con el negocio. Sí, la verdad es que sí, él era él bromeaba, él cuando uno llegaba, él bromeaba, él se hacía el serio, pero él, o sea, así era su forma de bromear, pues él siempre fue así, cuando llegaban los amigos, él se sentaba a platicar con ellos, siempre tratando la manera de que la gente se sintiera a gusto ahí. Y su sencillez, siempre era lo primordial, su sencillez, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Tenía, hace un tiempo para acá, él empezó con servicio a domicilio, él mismo en su cuenta de Facebook, pues él ahí decía, él decía cualquier cosa que le escribieran, que él estaba a la orden, siempre. Cuando fue la pandemia. Ahí fue donde él empezó con, pues a repartir, como le digo, si no mal recuerdo, con mis tíos, ellos trabajaban, se ayudaban entre ellos y cuando él empezó, pues como le digo, empezó desde cero y todo eso nos da la enseñanza de que uno puede empezar desde cero y llegar hasta donde él llegó. Es un gran ejemplo, la verdad. ¿Qué saben? No, fíjese que yo no les sabría decir sobre eso, si en realidad fue por extorsión, o tal vez alguien que tal vez estaba pasado de copa, no, sinceramente no les sabría decir. Incluso yo en ese momento yo estaba hablando con mi papá, estábamos en una videollamada cuando mi papá me dijo que una hija de él estaba llamando. Entonces yo le dije que Son las declaraciones que dio a conocer la sobrina de Hugo Leonel García Vicente, enfatizando que deja un legado muy importante para sus hijos, también para la familia, en relación a la manera como logró destacar Hugo de un trabajo honrado. Ofrecía estos ceviches bajo un toldo con mesas de madera y al final la gente fue buscando a Hugo por diferentes características positivas hasta que instaló su cevichería denominada La Palmerita, siempre en la Reformita, zona 11 calle, donde el día de ayer en horas de la noche criminales ingresaron para ultimarlo.
Será determinante también escuchar lo que puedan decir las personas que consumían, quienes lo conocían, quienes están alrededor, los vecinos, en fin, las autoridades tienen un largo trabajo y esperemos pronto se logre determinar lo que realmente sucedió, si es un tema o no extorsivo, aunque por todo lo que tú nos has presentado, al parecer sí está vinculado con un tema de extorsión. Algo importante también a mencionar, Alejandra, es que recuerdas el barrio La Reformita o Colonia La Reformita en la zona 12 ha sido tan afectada por el incremento de criminales, el tema de asaltos, ataques violentos. El año pasado asesinaron a una mujer extranjera, han asaltado a diferentes personas en vehículo, caminando. Esto porque La Reformita tiene diferentes maneras de escape, de ruta, de salida para los criminales, el periférico, Calzada Aguilar Batres, en el lado del Trébol. En fin, es un sector muy buscado por los maleantes. Se espera que las autoridades puedan reforzar el tema de la seguridad. Ahora, en relación a lo que han comentado las fuerzas de seguridad, es importante la denuncia. La recomendación es oportuna. Si existe alguna intención de extorsión por un maleante a un comercio, presentar de manera inmediata la denuncia para que las autoridades de esa manera puedan activar los diferentes mecanismos de seguridad, patrullajes en el negocio y entregar el caso a DIPANDA, que es una unidad encargada de investigar todo el tema de extorsión y lograr identificar quiénes son estas personas o qué grupo pertenecen, si son pandilleros o imitadores, y lograr las capturas lo más pronto posible para evitar que el guatemalteco trabajador muera a manos de estos criminales que están afectando tanto las diferentes zonas de la capital. En este caso ya lo hicieron en el barrio La Reformita, zona 12 de la capital. Dos hipótesis se trata de verificar o explicar por parte de las autoridades si obedece al tema de la extorsión o algún tipo de discusión con un comensal, pero el informe, te reitero, Alejandra, indica que Hugo solamente estaba en su propio negocio. Me imagino estaba ya a minutos de cerrar la cevichería La Palmerita cuando fue sorprendido por los maleantes. Juan Víctor, gracias por acompañarnos esta noche en TN23 por presentar detalles de esta investigación. Nos solidarizamos con esta familia, externamos nuestro pesar y asimismo exigimos justicia a las autoridades. Buenas noches.